Tenemos a la maestra Alejandra Lechuga Álvarez, a continuación, quien es conservadora en jefe del Museo de Arte Contemporáneo del MUAC de la UNAM. La maestra Alejandra realizó la licenciatura en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con especialidad en arte moderno y contemporáneo. Es maestra en artes por la Universidad de Warwick, en política cultural internacional y administración, con especialización en sostenibilidad aplicada a las industrias creativas y culturales. Ha trabajado en la Dirección General de Patrimonio Universitario y en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Nansen-Cropan del INVAL, como coordinadora de proyectos. Asimismo, cuenta con experiencia internacional como coordinadora de Key Coaches para Key Culture, organización internacional basada en Ámsterdam que busca inculcar prácticas sostenibles en organizaciones culturales, y como gerente de proyectos internacionales en Darnis Socialin Raida, que está basada en Lituania. Participó en el Congreso Internacional de Edimburgo en 2020 con la presentación del artículo corto La preservación de fachadas prehispánicas y edificios históricos en México, presentando estudios en conservación tanto en este foro como en otros foros de la ECRIM, de la ECRO y del Templo Mayor. Y bueno, nos va a presentar sus experiencias en la conservación de arte contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y muchas gracias por invitarme a esta mesa. Es de verdad un gusto y un honor estar aquí platicándoles un poco de mis experiencias de conservación de arte contemporáneo. Les voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, justo les voy a platicar un poco de los retos y las peculiaridades de la conservación en el MUAC, que es el museo en el que actualmente laboro. Y bueno, como bien sabemos, la conservación y la restauración van mucho más allá de la intervención directa. Si hablamos de la conservación de arte contemporáneo dentro de un museo universitario de carácter público, estos límites del más allá son casi infinitos. Hoy les quiero platicar un poco de mi experiencia como conservadora en jefe del MUAC y exponerles algunos casos que nos han obligado a pensar en soluciones de conservación muy particulares. Antes que nada, y para entender un poco más sobre las prácticas y las políticas que seguimos en el museo, es importante que conozcan un poco cómo funciona el museo. Entonces, el MUAC alberga la colección de arte contemporáneo pública más grande del país. Está compuesta por la colección artística, la colección documental y colecciones en tránsito. La colección artística son 2.126 objetos al día de más de 300 artistas relevantes para el contexto mexicano, ya sean mexicanos o extranjeros. Por su lado, la colección documental tiene una variedad amplísima de fondos, documentos y colecciones que forman parte de la colección y que además tienen temas y materiales demasiado variados como para poder hacer un inventario detallado. Y bueno, al ser parte del museo de la universidad, una de las principales vocaciones es la académica. Entonces, todos estos fondos documentales son completamente accesibles al público. Entonces, siempre los tenemos que mantener en las mejores condiciones posibles para cuando haya una consulta se puedan llevar estas colecciones a quien sea que lo esté solicitando. Y pues bueno, si bien el museo cuenta con todas estas colecciones permanentes, no cuenta con una exposición temporal. Esto significa que las exposiciones están cambiando constantemente. Cada año organizamos cerca de 6 o 7 exposiciones, lo cual significa que hay que estar cambiando objetos, moviendo todo de una manera demasiado constante. En este sentido, pues bueno, somos también responsables de las colecciones en tránsito. Estas son las colecciones que entran gracias a los convenios que tenemos con
otros museos, galerías, centros culturales y artistas por los cuales logramos hacer estas exposiciones cada año, ¿no? Estas distintas exposiciones cada año. Es por eso que el equipo de conservación del MUAC no solo tiene a cargo las colecciones permanentes, sino todo el museo en general. La alta rotación de colecciones y de exposiciones nos da acceso a un sinfín de tipos de obras y problemáticas que resolver a fin de mantener todas las obras en buen estado de conservación. Fuera del evidente como controles estrictos de manejo de obra, condiciones medioambientales tanto en salas como en fondos, levantamientos puntuales de estados de conservación, así como el monitoreo y mantenimiento de las obras en salas, ha habido casos en donde tenemos que involucrarnos mucho más allá en el manejo de alguna obra por el bien del resto de las obras. Dentro de las exposiciones que recientemente hemos trabajado, quizás la que más retos ha significado para el equipo de conservación fue la de Garrapalasquín, entre lapsos de historias. Entonces, les quiero plantear un escenario. Imagínense que un par de meses antes de la inauguración de la exposición reciben la lista de obra, están viendo que es mucha obra gráfica, etcétera, y tienen una reunión con la curadora responsable de la exposición. Todo va muy bien, les platica de los dibujos, de las esculturas, esto se va a poner aquí, este es el significado del otro, y de repente les dice así, bueno, va a venir una obra que es nos va a llegar una bolsa de esporas de hongos recopiladas del Museo Británico, que durante el lapso de la exposición se tienen que activar, tienen que crecer, y esto va a generar una imagen que al final va a ser la obra como tal. Uno se queda callado, la plática continúa, luego te dice va a haber otra obra que es una tela llena de pigmento negro suelto que va a tener una gotera de agua cayéndole constantemente, y esto va a generar una imagen en un lienzo que se va a colocar en el piso. Tu cabeza empieza a girar un poco más y te empiezas a preocupar un poquito. Y pues bueno, finalmente te dice que también va a haber otra pieza en donde se va a recopilar polvo del Museo Nacional de Antropología y que se va a combinar con copal, y esto va a ir todo presentado en una alberca de agua de lluvia. Tienes obras en papel, tienes agua, tienes todos estos elementos orgánicos, tienes esporas que pues claramente la cabeza de un conservador empieza a girar pensando en todas las cosas que pueden salir mal con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de entender por qué era necesario meter estas obras en la exposición y cuál era el discurso del artista, todas estas obras significaron una serie de retos técnicos y de seguridad para los usuarios y de las obras que nosotros como conservadores teníamos que afrontar en el museo. Estas son las 3 obras de las cuales les estoy hablando. Les voy a presentar cómo resolvimos la producción de estas obras, asegurándonos que no se convirtieran justo en focos de deterioros para todas las demás obras que estaban tanto dentro de las mismas salas como dentro del museo. La primera y quizás la más retadora fue esta obra. De una instancia de caducidad surge una muestra perenne, que es la obra que les estoy platicando, que realmente lo que nos llegó fue una bolsa de esporas de hongos del Museo Británico. Era muy importante que el equipo de restauración estuviera involucrada en la producción de esta obra para que no se generaran problemas de conservación en las otras salas o en el resto de las colecciones. El sistema de aire acondicionado del museo está conectado completamente. Entonces, si tú tienes un problema de plaga en algún área del museo, sobre todo de hongos y de esporas, puedes estar generando un problema en alguna otra de tus salas, aunque esté alejada en espacio. Por este sistema de circulación de aire puedes estar generando problemas en otros lados. Entonces, el equipo de conservación trabajó muy de la mano con el equipo de museografía y de producción para diseñar una caja que estuviera herméticamente sellada y que propiciara el crecimiento de los hongos sin que estos se infectaran ni a los espectadores ni al resto de las obras. A pesar de que el artista envió un instructivo en donde la obra se montaba sobre un bastidor metálico y se sellaba con un plástico transparente y cinta de aislar, la realidad es que esto no nos pareció suficiente para los 6 meses que iba a estar exhibida la obra,
ya que bueno, el plástico se podía degradar, se podía romper, entonces no nos pareció lo más adecuado. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una caja de acrílico transparente, que acá pueden ver, junto con el equipo de museografía. Entonces, sobre el respaldo se fijaría la tela en donde crecen los hongos y la tapa iba perfectamente sellada con silicón transparente antihongos. Por la parte posterior se dejó se conectó una manguera que estaba sellada al final, para en caso necesario de que para que en caso de que necesitáramos que los hongos crecieran más, pudiéramos inyectar un poco de agua. Eh, en fin, este diseño se presentó al artista y estuvo completamente de acuerdo en su ejecución. Este, y pues bueno, la participación del equipo de conservación en el diseño de la caja fue esencial por dos cosas, no solo en el diseño, sino también en la producción. Uno, para asegurarnos que el manejo del material biológico fuera el correcto. Todo lo hicimos en áreas externas al museo, nunca dentro de los pasillos, nunca dentro de las salas, hasta que estuviera sellada la obra. Y como segundo punto, había muchas dudas del equipo de producción de cómo íbamos a hacer crecer los hongos. Como restauradores, conocemos perfectamente cómo erradicar las plagas, pero también sabemos cómo generarlos. Entonces, este conocimiento fue crucial para entonces nosotros, fuimos los actores quienes preparamos las telas, el medio de cultivo, y realizamos la propagación de las esporas para que esta obra fuera posible. Entonces, nuestros conocimientos de cómo erradicar algo y de cómo este algo crece en ciertos medios nos ayudaron 100% para poder generarlo y que entonces se convirtieran en obra. Y pues nada, durante el tiempo que estuvo expuesta la muestra, realizamos un monitoreo constante del crecimiento de los hongos. En un principio el crecimiento fue sumamente acelerado. Aquí pueden ver, esto fue a una semana de haber puesto la obra en su lugar. Este fue como lo metimos al museo, el primer punto donde se montó. Esto fue a una semana y esto fue a 12 días. Entonces el crecimiento fue sumamente acelerado, lo cual empezó a prender focos rojos por todos lados. Nosotros como equipo de producción y de conservación estábamos muy tranquilos de que estuviera sellado, pero bueno, en este momento la curadora sí se empezó a poner muy nerviosa de qué va a pasar si esto va avanzando durante 6 meses, se nos va a destruir completamente la obra, etc. Entonces lo que hicimos fue ahora sí aplicar nuestros conocimientos de cómo reducir o bajar un poco la producción de hongos y en lugar de introducir más humedad a través de la manguera que habíamos puesto para este fin, lo que hicimos fue introducir alcohol. Metimos un poco de alcohol, más o menos 500 mililitros de alcohol. Se expuso la obra al sol para que este alcohol pudiera evaporar y que se depositara de manera más o menos controlada en la superficie completa de la obra. Y con esto logramos que los hongos se mantuvieran vivos, pero no todos. Entonces logramos que se ralentizara la propagación de los hongos y pues nada, la obra vivió durante 6 meses en el museo de la manera más segura. Y pues nada, al final también fuimos parte de la destrucción de la obra. Es evidente que esta obra es, desde su título lo dice, que no es una obra permanente. Entonces, parte de las instrucciones es que al finalizar la muestra se tiene que destruir. Para esto, pues bueno, inyectamos cloro en la parte de arriba para erradicar los hongos, ya que vimos que estaban prácticamente muertos. Se abrió completamente la caja, se desinfectó perfectamente el acrílico y se selló la tela dentro de bolsas de residuos biológicos peligrosos. Entonces, este fue nuestro mayor reto dentro de esta exposición, pero estas otras 2 obras también nos generaron retos en el sentido de cómo hacer convivir obras que necesitan agua para funcionar dentro de ellas mismas, pero que a la vez están conviviendo con obras de gran formato pintadas sobre papel o dibujadas sobre papel. Que como bien sabemos, si tenemos variaciones de humedad y temperatura, podemos generar problemas importantes en las obras de deformaciones, etc. Entonces, pues bueno, teníamos la ventaja de que estas 2 obras vivían en la misma sala. Entonces, ideamos un sistema circular
en donde el agua que tenía de por sí una, que es esta de precipitación para un paisaje árido, funcionara para el goteo que requería la otra, que es esta de señal predictiva. Lo que se hizo fue colocar un deshumidificador en una de las esquinas de la sala, que a la vez nos ayudó a mantener la humedad relativa muy estable dentro de la sala. Y este deshumidificador se conectó a una manguera que esa agua que iba recolectando, entonces la subía y caía. Acá se puede ver la manguera. Se caía dentro de la tela que ya estaba previamente impregnada en el pigmento negro que les comenté anteriormente. Este, y pues bueno, eso ya caía sobre el lienzo y se pudo hacer el ciclo de la obra que el artista quería. Eh, y, y pues nada, el segundo punto que estas dos obras nos hicieron reflexionar es la importancia también del conservador para la conservación de los significados de la obra. Aquí pueden ver estas dos obras en distintas presentaciones que han tenido en distintas galerías o museos. Como pueden ver, cada una de ellas a la vista son distintas. Aquí la tela está completamente extendida, aquí está colgada más, de manera más natural y aquí lo que hicimos en el museo fue un poco una combinación de las dos. Lo que se está manteniendo es la esencia de la obra. Entonces, es súper importante que tengamos conversaciones con los artistas que nos permitan conservar esa esencia de la obra. Acá pasa lo mismo. En Nueva York se hizo un poco la misma idea de nosotros de poner una alberca de agua con la cama de copal. En Sao Paulo el agua era más bien un gas, lo estaban evaporando todo el tiempo para que estuviera conviviendo constantemente con el cubo de copal. Y en el MUAC lo que hicimos, nos apegamos a una forma mucho más orgánica. No nos funcionaba por los materiales que podíamos adquirir, por el contexto, por todo. Quisiéramos un cubo perfectamente elaborado como está acá en Nueva York y en Sao Paulo. Entonces fue un trabajo conjunto con la artista, tanto conservadores como curadores como el artista estuvimos trabajando en la producción de la obra y al final una de las reflexiones importantes que nos dijo el artista así, la forma de la obra no me importa, lo que me importa es la convivencia de los materiales, lo que me importa es que esta agua y este copal y este polvo estén conviviendo juntos. Entonces, en este sentido, se vuelve responsabilidad de los conservadores que la esencia y los significados de las obras también se estén conservando, aun cuando la obra pueda tener variaciones visuales. Entonces fuimos también parte de esta mediación y parte de cómo generar lo que el artista quería transmitir a través de sus obras, aun cuando hubo variaciones en la forma de montaje, en las formas, en la presentación de sus distintas obras. Y pues bueno, solo para terminar, y ya de manera muy rápida, la labor del conservador de arte va mucho más allá de la intervención directa o de las acciones de conservación preventiva dentro de salas y de los fondos reservados. Muchas veces nuestro trabajo tiene que ver mucho más con esta mediación entre la visión de los artistas y curadores, con la viabilidad de lo que se puede hacer en salas, respetando la conservación del resto de las obras y el resto de las colecciones. Difícilmente le podemos decir que no a un artista o a un curador de la talla de los artistas y curadores que trabajan en el MUAC. Entonces, más bien nosotros tenemos que ver cómo idear la mejor forma para que todas estas piezas que representan riesgos en nuestra colección, en nuestras salas y en nuestro museo, se puedan hacer sin que sean un peligro ni para los usuarios ni para el resto de las obras. Entonces, la conservación de arte contemporáneo es un reto constante, definitivamente. Nos exige cada día reflexionar sobre nuestra labor, reflexionar directamente sobre los principios de la restauración clásica e idear nuevos enfoques y acercamientos para la conservación de nuestras colecciones. Si algo les puedo decir es que no hay un solo día que sea aburrido en el museo y que es sumamente satisfactorio poder ser parte de la conversación diaria en torno a la conservación de arte contemporáneo en México. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática muy interesante también. Abrimos por si hay alguna pregunta o duda que gusten externar.
Sí, Estela. Bien. Perdón, me parece interesantísimo el punto de vista que nos estás dando sobre la conservación en el arte contemporáneo, porque obviamente por las características de lo contemporáneo y también la multiplicidad de opciones que tienen los artistas, pues sí, la función de ustedes como conservadores, restauradores, protectores de la obra, eh, cambia obviamente totalmente con respecto de museos que tienen una trayectoria más conservadora. A mí lo que me estaba inquietando y que quiero comentarte es que esta participación pues digamos, tan integral con la obra del artista, me estaba haciendo a mí preguntar hasta qué grado, pues la idea es del artista y los colores y la esencia de lo que quiere mostrar y tal y cual, pero a mí me parece que en este caso los restauradores, o conservadores, como se llamen, ustedes asimismos en esa actividad, pues se vuelven copartícipes de la realización de la obra de arte. A mí me parece que como en otras épocas del arte contemporáneo, bueno, que era el arte moderno, el contemporáneo, que pues la idea es del artista, pero la ejecución queda compartida, por no decir en manos de. ¿Cómo piensan ustedes esta relación entre artista y restaurador, artista y otra parte del proceso de la obra final? Claro. Justo como dices, yo creo que siempre ha habido una colaboración entre la figura del artista y las personas que realmente producen la obra. Esto lo veíamos justo en los talleres de arte, no, no se llamaban talleres, pero bueno, sí, en todos estos talleres de arte de artistas virreinales, de artistas renacentistas, en donde uno dice es la obra de Miguel Ángel, por decir algo, y realmente lo que pintó Miguel Ángel pintó una parte y sus alumnos fueron los que pintaron el resto, ¿no? Entonces, creo que esta idea sigue vigente en el arte contemporáneo. Es más criticada en el arte contemporáneo porque se entienden menos las formas y los conceptos, pero es sumamente común que un artista tenga un equipo de producción atrás. Entonces, a mí me parece un trabajo sumamente interesante, porque efectivamente el artista es el que tiene las ideas, y entonces el artista es el que te dice, quiero hacer esta cosa loquísima, quiero una pintura hecha de hongos. Entonces, eso lo lleva a los especialistas, ¿no? A quién puede idear, qué profesión puede idearme una caja en donde no se me vaya a salir esta cosa. ¿Quién me puede dar líneas para que esto no genere un problema en el resto de las colecciones? Y así como esta pieza en particular que les estoy presentando, hay muchos otros artistas, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo, que sí, que se apoyan mucho de otras profesiones y de otros profesionales que los pueden ayudar a ejecutar su obra de la mejor manera. Entonces, sí uno se vuelve copartícipe de la obra, pero también uno está viendo por los intereses de su colección y de su museo. Entonces es por esto que tiene que haber esta mediación entre las ideas del artista y entre lo que es posible dentro de nuestra institución. Cuando son espacios un poco más laxos, más abiertos, quizás alguna galería que no va a generar otro tipo de problemas, puede tomar otro tipo de decisiones. Pero sí, y también he de decir que es un gran aprendizaje y honor poder tener estas conversaciones con los artistas justamente para entender sus visiones y para poder llevarlas a la realidad. Siempre ver sus procesos creativos y poder platicar con ellos es sumamente satisfactorio. Qué bien. Lo único es entonces, ¿qué pasa con la autoría? Ustedes aprenden, ustedes participan, ustedes les conviene y demás, y en algún lado supongo que quedará
establecido. La autoría es de ellos, o sea, la autoría siempre se queda con ellos. Lo que podemos ver son versiones, como lo que les presenté al final. Entonces tenemos la versión que se presentó en Nueva York, que hubo un trabajo de la gente que produjo en Nueva York con la artista. La versión que se hizo en Sao Paulo, que de nuevo es trabajo de la gente de Sao Paulo con la artista. Y entonces la versión que tenemos en el MUAC, que otra vez es única e irrepetible, es la versión del artista con el MUAC. Entonces ahí es donde se van viendo las adaptaciones, tanto del espacio como de la obra, y ahí es donde se ve reflejado nuestro trabajo como equipo del museo. Y queda, por supuesto, registrado. Claro, sí, queda como parte de historia de la vida de la obra. Ok, muy bien. Me parece muy interesante esta parte. Gracias. Muchas gracias. Jennifer Poncecito. Gracias. Muchas felicidades. Es un caso de verdad muy interesante y replantea muchas de las misiones que tiene el conservador justamente en esta comunicación con artistas y cómo estamos, o bueno, están ustedes co-creando, que de algún modo también en la conservación tradicional se co-crea porque hay una interpretación siempre de lo que es la obra y de cómo está funcionando en la sociedad y de cuál es su valor. De alguna manera lo contestaste porque mi pregunta, porque mi pensamiento, mi preocupación era cuál era el límite del conservador, ¿no? Hasta dónde llega a él y hasta dónde conserva, interviene, crea. Y tú lo decías, no se le puede decir no a un curador, pero bueno, esa sería una pregunta, ¿en qué momentos tú le dirías no a un curador? Y mi otro comentario sería, que también un poco lo contestaste, ¿cuál es la estrategia que tiene el equipo en el museo para conservar, ya no para transmitir la idea, sino para conservar la idea a través del tiempo? Gracias. Gracias. Voy a empezar por la segunda, que es más fácil. Esta conservación de ideas justamente pues, es parte de la misión académica del museo, que es hacer investigación. Es hacer academia. Muchas de las obras que tenemos en el museo que implican estas reiteraciones, por así llamarlas, tienen instructivos. Entonces contamos con los instructivos de los artistas o de la galería, o incluso instructivos que se han generado desde el mismo museo, desde la experiencia de las personas del museo de cómo hacer la pieza o de cómo montar la pieza. O sea, muchas veces, aunque los elementos físicos de la pieza se mantengan, los montajes pueden ir cambiando ligeramente dependiendo del espacio, etc. Entonces contamos con instructivos que te dan pauta y te dan línea de cómo mantener esta esencia de la obra, más la investigación que hacen los curadores, más todos los artículos y publicaciones que se hacen en torno a las obras, que ayudan con esta conservación de los significados. La segunda, ¿en qué momento le dices que no a un curador? Cuando no tienes una solución, cuando no existe una solución de conservación que te ayude a mantener las condiciones en el resto del museo. O sea, si a mí me llega un caso en donde definitivamente no la puedo aislar, no puedo hacer algo para que este caos no se propague al resto del museo, yo puedo poner un límite y puedo decir, esto no es posible de la forma que lo estás planteando o no es posible en el espacio que lo estás planteando. Quizás lo podemos hacer afuera, quizás podemos hacerlo de otra manera. Pero sí hay un límite que podemos poner. Tuvimos un caso que hay espacios, o más bien todas las salas del museo tienen justo condiciones de humedad y temperatura bastante controladas. Hubo un momento en el que se quiso exponer una pieza de madera, por ejemplo, en uno de los pasillos que no tienen control de humedad y temperatura y que además les pega el sol todo el día. Entonces ahí también se tuvo que poner un límite. Esto no es parte de la obra, la degradación de la madera no es parte de la obra, no es parte de las intenciones del artista. Entonces yo no lo puedo poner en un espacio en donde va a generar un problema de conservación. Entonces, en ese tipo de casos, sí podemos poner límites. Oye, estoy viendo tu museografía, estoy viendo tu curaduría, creo que esta pieza no puede estar aquí. Podemos moverla dentro de una sala, podemos hacer otras cosas, pero si ya está poniendo en riesgo directamente su conservación, ya sea conceptual, ya sea material,
sí podemos poner un límite. Gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta rápida para seguir el programa. Orlando Araque. Sí, yo quería aprovechar la intervención de Alejandra y también la de Jennifer y Elia. Les cuento, estoy viendo lo de San Miguel de Allende, soy arquitecto gestor del patrimonio en el turismo y especialista, estoy en el ICOM como especialista en interpretación del patrimonio. Yo, bueno, de luego de felicitarlos por el Día Internacional del Conservador y Restaurador, me quedo con la preocupación de que esta maravilla que estoy observando en estas tres intervenciones no llegue al público visitante de alguna manera, ¿no? La parte de divulgación de la labor del conservador restaurador. Como arquitecto les cuento que la labor del conservador restaurador de bienes muebles está más a la vista del público y digamos que creen que es solamente la parte de la restauración ellos, ¿no? Resulta que esta maravilla que ustedes han presentado para mí me merece una labor de divulgación mucho más efectiva. Estaba pensando que en un día como hoy los museos deberían volcarse con sus mismas exposiciones que tienen en este momento a explicar en cada una de las obras la labor del restaurador, estas historias que ustedes nos están contando, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi preocupación porque desde el punto de vista del turismo y del público visitante en general, yo creo que tenemos que tener acciones efectivas en la conservación del patrimonio para evitar quizás algunas agresiones como la que ya hemos visto en contra de las obras en otros sitios. Y bueno, pues nada, solo decirles eso, que me parece que sería muy importante que desde el punto de vista de ustedes mismas, de ustedes mismos plantearan alguna estrategia de divulgación efectiva en el público visitante. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Sí hace falta mucha divulgación de nuestra labor. Los invito justamente hoy a visitar las redes sociales del MUAC. Hicimos precisamente un pequeño video de nuestras labores para montar una de las exposiciones que tenemos actualmente en el museo, que es la exposición de la colección del MUAC. Entonces, ahí sí, plenamente el equipo completo de conservación del museo, les explicamos un poquito cuáles son nuestras labores para el montaje de esta exposición. Ok. Gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Te agradecemos, Alejandra Lechuga, por la presentación y la invitación. Estuvo muy interesante aprender un poco conocer de retos que siempre hay en la conservación del arte moderno.